Fernando Russo, quien es especialista en neurociencias, en marketing, bueno, todo lo que tiene que ver también con el deporte. A mí me llama mucho la atención esto, le voy a preguntar por este tema también, en todo lo que es neuropsicoeducación. Pero bueno, ¿quién mejor que él para presentarse? Hola Fernando, muy buenos días, Alejandro Bastarreche, me está saludando acá en TDT Tema de Etapa. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, comentanos un poco Sí. qué es esto de las neurociencias y Ujú. estaba viendo que se relaciona muchísimo con un montón de actividades, obviamente, pero me llama la atención a mí el tema del deporte. ¿Cómo es eso? Mira, una de nuestras áreas de la consultora trabajamos sobre deportistas, en principio de forma amateur, pero también muchos en este momento se están volcando por el tema del alto rendimiento. Sí, Entonces estamos trabajando con equipos de fútbol, jugadores de pádel, jugadores de tenis, golf, tenemos jugadores de hockey. Eh, con lo cual, en primera instancia, trabajamos sobre dos aspectos, por así decirlo. Uno sería sobre el emocional mm, y el otro aspecto sería sobre las funciones cognitivas del deportista, que sería aumento de velocidad de reacción, de procesamiento de la información, en definitiva, todo lo que sería la toma de decisión, por así llamarlo. claro. Y desde el otro aspecto es en qué estado vos vas a estar, desde el estado emocional, para poder tomar esa decisión. ¿Sí? Entonces, eso en perspectiva como para el deporte. Y la realidad es que nos estamos dando cuenta que si bien podemos elevar las funciones cognitivas para una mejor toma de decisión y sobre todo una toma de decisión en un contexto cambiante y en un estado fisiológico súper activado, es decir, con una frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Para que sepamos, entre los 120 y los 150 pulsaciones empezamos a tener mucho más fallos en la ejecución sobre proceso motor, ¿sí? Claro. Con lo cual, estar bien entrenado mentalmente es lo mismo que estar entrenado físicamente, tener una buena estrategia técnica y táctica. Con lo cual hoy se crean grupos de trabajo dentro de un cuerpo técnico donde aparece la figura de alguien que entrena estos aspectos. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Juan Martínez te saluda. Hola Juan Martín. Bueno, recordemos que vos, disculpa que te tuteé, sos Sí, también columnista de la radio, estás en el programa de Es lo que hay con Daniel Veloso los miércoles. Pero la sí, pregunta sería también que te quería hacer, estaba leyendo recién, la ilusión de la realidad. sí, sí. Explícale un poquito a la gente de TET cómo es eso, porque la verdad que ya el título te ilusiona y Sí, te lleva a la realidad, es cierto. exactamente. Vos sabés que las personas tenemos ante un mismo estímulo, podemos percibirlos de manera distinta. Con lo cual, para poder entender desde dónde yo estoy observando lo que estoy observando, tengo que entender desde los inicios de esa persona, desde dónde se está configurando esa persona. Por así decirlo, creencias, experiencia, contexto y la propia cultura de esa persona. Mira, hay una investigación con lo cual nosotros cuando hablamos de todo este tipo de cosas nos apalancamos en investigaciones y en papers que se hacen sobre el estudio y el comportamiento humano. Vos sabés que se hizo una investigación con enólogos, o sea, no con alguien que vos digas, no, me gusta tomar un buen vino, yo creo que sé de buen vino, no, enólogos, que lo que decía era, si el color podía del vino podía modificar la percepción que se tenía de ese vino. Con lo cual se hizo, en primera instancia, vino blanco, vino tinto, y armaran una lista de descriptores, así lo llamaron, de descriptores, en referencia al vino blanco y al vino tinto. En una segunda etapa,
¿qué se hizo? El mismo vino blanco, ¿sí?, se le puso un colorante que lo transformó visualmente en un vino tinto. Las descripciones que se hicieron sobre ese vino no fueron sobre el vino blanco, sino los descriptores que aparecieron de enólogos fueron del vino tinto. ¿Y ninguno se dio cuenta que estaban tomando vino blanco? Claro, esa es la No. pregunta. O sea, ya lo vieron por el color, no por el gusto. Exactamente. Entonces, no es que ninguno. Nosotros, cuando hablamos en investigación, no hablamos sobre absolutismo, no es todos o ninguno, sino que mayoritariamente pasó tal cosa, ¿sí? Y otro dato, para nosotros siempre son medias verdades, porque esto está en constante investigación, ¿sí? Con lo cual, lo que esperamos percibir es lo que terminamos percibiendo. Con esto que yo te acabo de decir, lo que esperamos percibir es lo que terminamos percibiendo. A eso ponele vos el título que vos quieras. Seguridad, inflación, alguien que me cae bien, los títulos ribombantes que ahora no hay conflictos dentro del gobierno, sí hay conflictos dentro del gobierno. Esto lo tiro como para que todos podamos hacer un ejercicio de juego, ¿no? A ver si en realidad nosotros somos tan independientes a la hora de tomar una decisión o de percibir lo que estamos percibiendo, o también nos influye. Para decirte sí que somos bastante influenciables, lo bueno es que sepamos de todas estas características para ser cada vez más independientes. Vos sabés que todo esto no es por libre albedrío que el cerebro lo hace, sino básicamente es una construcción que se hace desde un proceso evolutivo, porque había que predecir qué es lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre busca dos cosas: ahorro de energía y supervivencia. Y estar constantemente intentando no predecir, sino percibiendo la información exactamente como pasa, gasta muchísima energía. Entonces necesitamos automatismos, los necesitamos. Y en esos automatismos hay automatismos muy buenos y hay automatismos que nos llevan a veces a tomar o a dejarnos influir de una determinada característica. Con lo cual, si vos me decís, bueno, ¿y esto cómo lo podríamos? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene el cerebro es en llevarse bien con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, claro, en un mundo y en un contexto que es súper variable, ¿sí? Porque el día a día es variable. Imagínate esto a la primera pregunta que ustedes me llevaron. Bueno, ¿y eso cómo lo llevas al deporte? Claro. Donde el deporte, tal vez puedas tener un poco más de herramientas en un deporte individual, ¿ok? Pero también en un deporte colectivo estás influenciado por un montón de situaciones, tanto del compañero como tuyo como del rival. Bien. En eso de bajar la incertidumbre, aparecen estas creencias. ¿Por qué? Porque necesito tener la percepción de que yo tengo todo bajo control. En esa necesidad de percibir todo, que yo lo puedo controlar, es donde aparecen este tipo de ilusiones de la realidad. Vos sabés que hasta el lenguaje nos influye en lo que observamos o no. Se hizo una investigación donde camuflaban imágenes imperceptibles para el consciente, porque tienen que ser a partir de una determinada cantidad de milisegundos que yo pueda visualmente ver eso. Por debajo de 200 milisegundos aproximadamente, yo no lo recibo conscientemente, pero sí inconscientemente. Con lo cual, se hizo la pregunta si habían podido observar algo. Todos dijeron que no habían podido ver algo que los llamara la atención. Ahora, cuando se les presentó la misma imagen, pero anteriormente, segundos escasos, antes de aparecer todo este conglomerado de imágenes, escuchaban la palabra canguro
podían observar al canguro en la imagen. Con lo cual, acá aparece otro efecto, que es lo que nosotros llamamos el efecto de priming, donde acciones previas nos condicionan acciones futuras. Es decir, nos hicieron escuchar algo, con lo cual estábamos, por así decirlo, más atentos a querer percibir eso. Y así pasaba. Ahora, vuelvo a repetir, después pongámosle nosotros la cantidad de información que nosotros querramos decir, che, entonces, cuando nosotros nos dicen tal cosa y nos están llevando para algún lugar, puede que esto sea. Ahora, a nivel que le estaba diciendo, esto se puede utilizar en muchas situaciones, también nosotros armamos, por así decirlo, campañas de comunicación, tanto en empresas como para políticos y demás. Con lo cual, cuando uno niega una situación, primero que se juega mucho con los marcos de referencia. Yo no puedo negar lo que yo no quiero que vos percibas. Es decir, no pasa tal cosa, porque te estoy llevando a que vos te ancles en esto. Lo tendría que jugar con otro juego de palabras. Igual que la sensación de inseguridad. Si dijimos que lo que yo quería percibir es lo que terminaba pasando, entonces una sensación es una forma de percepción. No, estructuralmente está mal planteado decir una sensación de inseguridad, porque es lo que yo percibo. Y percepción mata realidad. Otra es que se hizo otra investigación en un supermercado, donde lo que se intentó hacer, se ponía música, viste que en los supermercados nos ponen música de fondo, ¿no? Sí, bueno, en la parte de vino, durante 2 semanas, se puso música francesa en la parte de vinos, ¿no? En la parte de ya te llevaban directamente a ver las marcas y ver a ver cuál botella te iba a llevar escuchando esa música francesa. Exactamente. Se consumieron y se compraron más botellas de vinos franceses. Las otras 2 semanas se hizo sobre vinos alemanes. Pasó exactamente lo mismo. Con lo cual, si a vos le decís, y se hizo la investigación, de por qué habían comprado, te daban 1000 explicaciones y justificaciones. ¿Por qué? Porque yo no te puedo terminar diciendo, no, la realidad es que porque me dejé influenciar por el hilo musical y me pareció oportuno poder probar. Es demasiado elaborado eso. Te digo cualquier cosa. Ya eso lo podés llegar a decir vos, pero me preguntás a mí por qué lo compré. Claro, tal cual. Claro, vi la etiqueta, me gustó la marca y lo llevé. Claro. Y vi el precio también. Nos sentimos súper vulnerables en eso, poder contestar de esa manera. Entonces, mira, esto es lo lindo, de cuando uno lee, investiga y demás, y puede llevar. Por eso decía vos, en un momento dijiste, bueno, también con cuestiones de marketing. Bueno, también lo utilizamos. Mira, en otra cadena de supermercados, lo que se hizo fue en la parte de verdulería. Es decir, bueno, nosotros necesitamos incrementar ventas en la parte de verduras, frutas. Bien, lo que se reacondicionó en esa cadena de supermercados fue toda la parte de frutas y verduras. ¿Sabes qué se hizo? Se pusieron palets, tierra, y la gente ciertos productos los tenía que sacar desde esos palets con tierra. Claro, como se hace en el campo. Exacto. Exactamente. Claro. Entonces tu percepción no era lo estoy sacando de algo de un congelador que vino de una cadena, te transfiero la experiencia a campo, a natural, a fresco. Bueno, las ventas aumentaron un 35%. Impresionante. Y así las cosas debe haber. Bueno, por eso es lo lindo, es cuando uno puede a veces escuchar, y sobre todo en temas mucho más trascendentales, a veces en política y demás, donde cómo se intenta en algún punto persuadir y manipular todo lo que puede pasar en el contexto, ¿no? Acá nosotros no nos metemos con partidos, sino simplemente que analizamos y observamos luego
diferentes comportamientos. Perfecto. Ahora, Fernando, ¿y cómo puede hacer la gente para seguirte? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, ¿Cómo se pueden contactar con vos? Sí, mira, bueno, aparte de en las redes escucharte sociales, los miércoles, ¿no? En FM Capital, en la 91.3. Exacto. Luego están las redes sociales, bueno, como Fernando Russo o Fer L. Russo en Instagram y en Twitter, en Facebook. Y ahí a veces voy tirando cositas y subo algunas acciones que nosotros hacemos tanto en deportistas como para algunas empresas que podamos llegar a que nos dejan hacer esos posteos, porque mucho forma parte de la confidencialidad, igual que en política. Pero bueno, como título por eso era, ¿no? La ilusión de la realidad, donde tanta información a veces lo único que hace es llevarnos a un contexto y a un lugar donde no percibamos la realidad tal cual es, sino nuestra propia realidad. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Muy interesante la charla, la verdad, muy interesante, da Bueno. para seguir hablando. Yo tenía un montón de preguntas más para hacerte, pero bueno, quedará para otra oportunidad. Para la próxima. Sí, cómo no, con mucho gusto. Te agradecemos un montón por Dale, haber participado del programa. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente programa y muy buena semana. Hasta luego, muchas gracias a vos. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Gracias.